Buenas noches, son las 10, las 9 en Canarias, estamos en Ruta 28M, en nuestro programa número ya 29. Y hoy tenemos, como no, a la candidata a la presidencia de Cantabria por la coalición Podemos Izquierda Unida, Mónica Rodero. Buenas noches, Mónica, bienvenida. Buenas noches, muchísimas gracias, bien hallada. Pues comenzamos ya con la cabecera, comenzamos ya aquí en Ruta 28M. Bueno, pues Mónica, siempre que empieza este programa, empezamos con un bonito vídeo que nos prepara Raúl. Hoy Raúl no está, Raúl ya con el curro que se pega se merece un descanso. Un vídeo que te va a encantar, Mónica. Estos vídeos que suele hacer Raúl, hemos visto, no sé si en este caso, porque yo tampoco lo he visto, suelen a veces hasta emocionar. O sea, imagínate lo bonitos que son esos vídeos. Vamos a poner ese vídeo y te va a encantar. Seguramente te va a encantar porque Raúl se lo ocurra. Vamos a ello. Bueno, pues voy a repetir lo que han dicho mis compañeros, que hoy es un gran día, desde luego para nosotras, un momento muy esperado, que era sobre todo que en las próximas elecciones los votantes de Cantabria van a tener una papeleta de Izquierdas Unidas, no van a tener que estar decidiendo. Yo creo que es sumamente importante la unión de estas dos formaciones políticas. Estamos dispuestas a trabajar, a abrir las instituciones otra vez al pueblo, porque se toman decisiones muy importantes que van a poner en vilo muchas veces nuestra vida, y durante esta legislatura hemos visto cómo ha sido ejemplo de que se toman decisiones sin contar la realidad social de los cántabros y las cántabras. Vamos a trabajar con muchísimas ganas, vamos a entrar al Parlamento. Yo estoy muy contenta de ir con Carmen, creo que es un referente absoluto en los movimientos sociales. Y aquí empezamos, nos vamos a dejar la piel, como ya he dicho, muy contenta, muy ilusionada, y desde luego que den por hecho que a partir de mayo nosotros vamos a estar dentro y vamos a mejorar las vidas de los cántabros y de las cántabras. Bueno, yo creo que durante esta legislatura ya ha habido tensiones en ciertas cuestiones entre los dos partidos, ¿no? O las dos, voy a decir, las dos partes, el Partido Socialista y la coalición de Unidas Podemos. Creo que es normal también. O sea, el Partido Socialista viene de una larga historia donde el bipartidismo era la implantación que había, ¿no? Tienen sus métodos, su dirección ya marcada, y nosotros irrumpimos en política para hacer la política de otra manera. Lógicamente llega un momento en que chocas, y más con los cambios importantes, las leyes que están surgiendo de nuestros ministerios, que yo creo que muchas veces les pone la cabeza, vamos, patas arriba, ¿no? Lo que sí tengo confianza en que ha habido ya más tensión en esta legislatura con temas, y que ahora mismo la tensión que hay se va a solucionar. Yo estoy segura de que se van a llegar a acuerdos y un entendimiento para poder acabar esta legislatura con este gobierno de coalición que ha tenido, yo creo que una importancia vital en avances democráticos, en leyes progresistas, que a pesar de los momentos tan duros que hemos vivido en estos años, han traído ayudas y unas garantías a la población que bueno, son de tener en cuenta, y hay que dejar claro que todas esas propuestas y todo eso que ha surgido han traído una mejora en la vida de las personas que en otro momento, con otros gobiernos, igual no estarían así, estaríamos hablando de otra cosa. Otra de las cosas que hemos aprendido es que para poder hacer cambios tienes que estar dentro de los gobiernos. Desde luego es algo que tendremos que las dos formaciones perfilar, ¿no? De qué manera hacerlo, pero yo creo que las dos coincidimos en que tenemos que estar dentro del gobierno. O sea, no es permitir un gobierno, no, es formar parte de un gobierno para en realidad poder ejercer todos esos cambios en las políticas.
Bueno, y nosotros tenemos claro que vamos a volver al Parlamento. Además, lo vemos necesario para abrir el Parlamento a la ciudadanía de Cantabria. O sea, nuestra manera de trabajar va a ser esa, abrir la institución al pueblo. Política hecha del pueblo para el pueblo. Bueno, Mónica, ¿quién es Mónica primero? Porque eres la candidata, pero ¿de dónde viene Mónica Rodero? ¿Quién es Mónica Rodero? Bueno, pues Mónica Rodero es una mujer que tiene ya 50 años, aquí donde me veis. Y bueno, yo nací en Madrid, me crié en Madrid y bueno, aprobé unas oposiciones con 23 años y me vine a Cantabria a vivir. Y me enamoré de esta tierra, me enamoré de esta tierra y aquí me quedé. He sido siempre una chica, no sé, muy inquieta, muy preocupada por las desigualdades. He tenido una educación, no sé, yo creo que mis padres han sido unas personas muy luchadoras, me han enseñado siempre lo importante que era reconocer lo privilegiados que éramos, ¿no? Con los derechos que teníamos, con que pues eso, podíamos acceder a la educación, a la sanidad, que mi padre tenía un buen sueldo, que gracias a eso tenía unas buenas condiciones de trabajo. Bueno, esa es Mónica y bueno, lo que más, yo creo, uno de los hechos que marcó mi vida y por la que siempre he tenido cierta inquietud es que yo estaba escuchando la radio con mi padre el día que se intentó en este país perpetrar un golpe de Estado. Y yo recuerdo, yo era pequeña, yo era muy pequeña, pero tengo esa imagen grabada y lo que suponía que el miedo yo que veía en mis padres, ¿no? Cuando estaba escuchando la radio con ellos, con mi padre en especial, y todo lo que pasó después, yo lo tengo grabado a fuego eso. Y entonces, de bien pequeña, tuve conciencia de que en este país había una historia que no estaba siendo contada, que había habido un sistema represor, un gobierno represor, que había causado mucho daño y que, desde luego, todos los avances democráticos tenían que garantizarse y dar la conquista de más derechos, porque todavía, aunque nos pese, somos una sociedad que nos queda mucho para avanzar, aunque nos pensemos muy avanzados. O sea, que a día de hoy hay partidos políticos que siguen defendiendo ese tipo de Estado, ese tipo de gobierno, que es una dictadura. Sí, que es una dictadura que torturaba y mataba directamente también. Franco firmaba y Fraga, que también es el ideólogo de lo que es el Partido Popular, el fundador del PP, firmó sentencias de muerte, por mucho que la gente diga. Mónica, pues te vas a Cantabria, eso es al revés, mucha gente se va a Madrid, pero tú no, tú te vas de Madrid a Cantabria, que esto no suele ser una cosa muy habitual. Y llegas a Cantabria. ¿Cuándo llegas a Podemos? ¿Cómo llegas tú a Podemos, Mónica? Bueno, pues yo llego a Podemos, yo era súper fan de Pablo Iglesias antes de que existiera Podemos y antes de que existiera el 15M. Bueno, yo estaba en Frente Cívico, esa plataforma ciudadana que fundó Julia Anguita. Y bueno, yo acababa de ser madre también, tenía esa inquietud de, las cosas se están poniendo muy mal, ¿no? Y aquí hay que hacer algo, hay que implicarse en algo. Y estaba aquí en Cantabria en esa plataforma. Seguía a Pablo Iglesias en sus programas que bueno, y yo y mi pareja decíamos, madre mía, pero esta gente, o sea, está diciendo lo que nosotros pensamos, ¿no? Qué bien, da gusto escucharles, que saber que hay gente por ahí que tiene estas ideas, ¿no? tan revolucionarias, me voy a atrever a decir. Y bueno, al poco surge Podemos. Surge Podemos y además yo coincido con Pablo Iglesias en las marchas de la dignidad, en las primeras marchas de la dignidad, porque se le invitó a estar en la columna que venía del norte y coincidí allí porque
porque yo estaba allí, no me hice el camino, no pude hacerme el camino, pero sí fui a esa gran manifestación a Madrid. Y bueno, a partir de ahí ha sido, pues eso, el decir... Ojalá este año en los colegios electorales se den esas marchas, porque hace falta que se den. Hace falta, sí. Hace falta esa conciencia. Esa conciencia para de cara no solo al 28M, sino también a lo que vendrá después, que son las generales. Bueno, Cantabria se presenta por primera vez Podemos en 2015, consigue ¿cómo es allí? Tres diputados, ¿no? En el Parlamento de Cantabria. Bastante buen resultado, la verdad, porque estamos hablando de porcentualmente lo que tiene es de un 8%, que para una comunidad autónoma, como bien se sabe, que es muy conservadora, pues es un porcentaje importante, y bueno, y por delante de las demás formaciones. En estas elecciones no fueron Podemos con Izquierda Unida sacó 8.000 votos, un 2,52%, que tampoco es mal dato, porque 8.000 votos son 8.000 votos, después llegó las elecciones de 2019, Podemos bajó, Izquierda Unida también, y no obtuvieron representación. Y ahora tomaron conciencia, las dos fuerzas que son fuerzas hermanas, y van juntas en Cantabria por primera vez. ¿Cómo sería este bonito pacto? Pues mira, yo recuerdo las anteriores elecciones, que también fui la candidata, y yo veía al candidato, a mi compañero Israel de Izquierda Unida, y yo le decía, ¿pero qué hacemos tú y yo separados? O sea, esto no hay quien lo entienda. Y bueno, yo creo que aprendimos la lección, está claro, porque si hubiéramos ido juntos en aquellas elecciones, posiblemente hubiéramos tenido también representación en el Parlamento. Mucha gente nos penalizó en no ir juntos. Y bueno, eran momentos especialmente delicados también para Podemos aquí en Cantabria, y bueno, pues al final se perdió esa representación. Pero a pesar de de ser una fuerza extraparlamentaria, estos 4 años no habéis parado de trabajar y de proponer cosas para los ciudadanos y las ciudadanas de Cantabria, ¿no, Mónica? Efectivamente. Durante estos años nosotros hemos estado ahí donde ha hecho falta, vamos, y es que hemos sido conscientes de la problemática de Cantabria en todos sus contextos. O sea, hemos acompañado a las personas. Me acuerdo de la pandemia. La pandemia fue muy significativa, ¿no? Porque a mí personalmente me llamaba mucha gente al principio, cuando no había los EPIs en las residencias y demás, para ver cómo se podía gestionar que esa gente pudiera recibir los EPIs, ¿no? Y todo ese material necesario, porque aquí, bueno, como en todos los sitios, fue un caos absoluto. Y bueno, el trabajo lo hemos hecho. Hemos estado en desahucios, hemos estado en la huelga de metal, hemos estado cada vez que ha habido conflictos laborales, hemos estado con los trabajadores y las trabajadoras, nos hemos reunido con los bomberos forestales, con la familia del taxi, con las asociaciones, con los colectivos. Es que es un trabajo continuo, o sea, es algo que llevamos en el ADN. Hemos organizado actos de todo tipo. Mira, yo vengo precisamente, esta tarde hemos tenido uno en la Moraduca de memoria democrática de mujeres. Bueno, ha sido muy emocionante además. Ha sido una pena que no se grabe porque podíais seguirlo y verlo y no va a ser posible. Entonces, nosotros somos un partido político que yo creo que hemos demostrado que nuestra manera de hacer no es la de los partidos convencionales. Vamos, mi teléfono le tiene muchísima gente, mi teléfono personal, que en un momento dado no conocía de nada, alguien se le dio, y yo siempre que me llaman intento desde luego buscar la solución y aportar mi granito de arena para que las cosas vayan saliendo, se hagan propuestas. Tengo unos compañeros maravillosos, de verdad, o sea, unos consejeros y una militancia que
bueno, yo creo que son dignas de tener en cuenta y de poner en énfasis la labor que se hace desde este partido. Es muy importante el trabajo que se está haciendo porque estamos viendo cómo también en estos años ha dado un retroceso con esos movimientos políticos, bueno, con Vox, que puede también estar, en algunas encuestas dicen, en el Parlamento, no solo Sí. cántabros, sino en muchos más. Yo creo que es una reacción del sistema, un sistema que está en decadencia, y cuando están en decadencia sacan a lo peor de sí, y eso y el resultado se llama Vox. ¿Qué propuestas tenéis ustedes para reforzar la democracia, sobre todo? O sea, reforzar en este sentido lo que son los derechos sociales, lo que es la sanidad, lo que es la educación, lo que es también, pues en este caso, la movilidad, que es muy importante también para cohesionar a la ciudadanía cántabra. ¿Cuáles vuestras propuestas en ese sentido, Mónica? Mira, nosotros tenemos claro que todas las leyes que se hagan tienen que ir encaminadas a garantizar la salud de las personas desde cualquier ámbito. Desde cualquier ámbito tienen que garantizar la buena salud de las personas, el mantener los derechos y el tener vidas dignas. O sea, desde cualquier consejería, desde cualquier ámbito político, entendemos que cualquier cambio, que cualquier decisión que se tome tiene que ir encaminada hacia la salud y el bienestar social. ¿Eso cómo se garantiza? Pues haciendo buenas políticas, haciendo buenas gestiones y conquistando derechos, desde luego, y no manteniendo privilegios. Entendemos que es que hay una clase política que se resiste a ceder en perder esos privilegios, porque hay que reconocer que muchas veces son privilegios, y pone mucha resistencia en la conquista de derechos. Entendemos que hay todavía muchas personas que manifiestan que tienen necesidades que no están cubiertas o no tienen las mismas oportunidades por el hecho de haber nacido en un sitio o en otro, y eso, o ser de una manera o de otra. Es a lo que nosotros vamos encaminados, que en esta tierra, en esta comunidad, todas las personas que vivan en ellas tengan las mismas oportunidades, independientemente de dónde vivan, de lo que piensen incluso, porque si hacemos políticas es para todos, no para todos y todas, no vamos a segregar, no, tú no, que piensas diferente, no, al revés. Al revés, todo lo que sea avances, toda la ciudadanía se puede beneficiar de ello, ¿no? Y de eso tienen que ser conscientes también, que es que... Bueno, recordar a la audiencia que puedan hacer ya vuestras preguntas para la candidata autonómica para presidir, porque vas a ser presidenta, Mónica. Porque yo creo que cuando se trabaja y se hacen las cosas día a día, se puede conseguir grandes logros. Yo creo que el ejemplo es Ada Colau, que llegó de la nada, llegó de La Paz y directamente alcaldesa. Que hemos visto ese tipo de y también en su momento Manuela Carmena como, pues, ¿por qué no puede ser presidenta? Bueno, viendo que vais unidos con Izquierda Unida, estáis trabajando, habéis hecho 4 años de trabajo, tenéis propuestas, tenéis proyectos, y claro, sí, claro. Tenéis también a un partido que, claro, que se llama Partido Regionalista Cántabro, se basa en salir sobre todo en El Hormiguero o en cualquier programa o en La Sexta o tal. Bueno, que es más bien... ¿cómo calificarías tú al actual presidente y su gestión, no solamente su imagen, sino su gestión con respecto a estos 4 años en temas como pandemias, en temas como también ahora la inflación, cómo lo ha estado llevando, el tema de, bueno, en general todo, cómo lo ha estado llevando el presidente, el gobierno en este momento, que es un gobierno con el Partido Socialista, ¿no? Está sostenido por el Partido Socialista. Cuéntanos, Mónica. Bueno, el señor Miguel Ángel Revilla es todo un personaje, ¿no? Y además es que tiene un personaje montado, y es verdad, tú le escuchas y imagino que les pasará
a muchas personas que no viven en Cantabria, y bueno, incluso dentro de Cantabria, que le escuchan en esos programas de televisión y dicen, jo, pues mira qué presidente más majo, ¿no? Mira qué bien habla, que cómo es profeta de su tierra, lo maravillosa que es Cantabria, lo bien que va todo en Cantabria, cuando la realidad es bien distinta. Aquí hay una gestión pésima del dinero público. Bueno, últimamente, las últimas semanas, además, el Partido Regionalista está saliendo a la luz muchos casos de corrupción, uno de ellas en la Consejería de Obras Públicas, de la que son ellos los que la llevan. Su candidato a la alcaldía de Santander ha sido también imputado. Bueno, hay transfugismo, hay una mala gestión, no hay un proyecto real para Cantabria. Todo se basa en un turismo, en vender muchas veces bombas de humo, porque la campaña anterior recuerdo que era una mina de zinc que quería abrir, que iban a salir muchísimos puestos de trabajo para los cántabros y al final fue un fraude. Bueno, es un partido que vende cortinas de humo. También tuvieron la gran idea de hacer aquí, muy cerquita de donde yo vivo, un parque acuático, que al final lo han echado a los tribunales porque son, bueno, Hemos visto es un también atentado. en el vídeo, ¿no? Un zoo tienen ahí también, ¿no? Tienen, ha salido Cabárceno. Cabárceno, Sí. tengo que decirte, o sea, que es un sitio, yo creo que único. Es verdad que da mucha, no, sobre todo la gente que somos defensora de los derechos de los animales. Pero no se les ¿no? veía mal a los animales ahí, ¿eh? No se les ve mal, exactamente. Y es verdad que es un sitio que es muy peculiar, o sea, es un sitio que visita, es verdad. Y el que puedes pasar, o sea, sí, es uno de los grandes reclamos turísticos. Claro, que no es el Loro Parque, sí. Mónica. No, para nada. Los animales están bien cuidados, están en libertad, pero bueno, al final sí, están en un hábitat que es más o menos libre. Hombre, ver monos en Cantabria, en Gibraltar, vale, pero en Cantabria... Vale, claro. Es que ahí está, ¿no? Ahí está la diferencia. Esas jirafas, esos elefantes, pues bueno, pues es precioso. Vas con los niños y alucinan porque tienen la oportunidad de ver esos animales, tal, pero bueno, no deja de ser. No es su hábitat, no es un reclamo. No es su hábitat, no. Bueno, viendo la situación de partido raro, partido que se basa solamente en el show, porque es lo que yo estoy viendo, no veo que tengan, como bien dices, un proyecto claro. Después tampoco los que sostienen a ese partido es que tengan un proyecto claro, porque parece que la única aspiración que tiene tanto el PP como el Partido Socialista es el sostenerse entre los tres. ¿No es así, Mónica? Eso es, sí. Mira, hay una cosa que yo creo que es prioritaria, que va a explicar muy bien lo que es la gestión tanto del PRC como del Partido Socialista como del Partido Popular. Aquí no está aprobado el plan de reordenación del territorio, que para un territorio como Cantabria es súper importante porque controlaría todo el tema de construcciones y ahora que tenemos todo el desarrollo de las energías renovables, por ejemplo, es súper necesario para poder saber dónde poder desarrollar ese tipo de infraestructuras que son necesarias, que vamos hacia ello, hacia las energías renovables, y no tenemos un plan que controle qué parte del territorio se pueden hacer, se pueden construir, se pueden situar sin que tenga un impacto medioambiental. Por ejemplo, aquí el Partido Regionalista funciona a golpe del PESIR, ¿no? que es un plan singular de interés regional. Cuando le apetece, te cambia la ley del suelo, te da un decretazo y te dice aquí, y ahí lo hace.
y se pasa los informes medioambientales por donde le da la gana, por ejemplo. Y funciona a golpe de ladrillo, se está construyendo en los pueblos, se está construyendo muchísimo cuando no hay necesidad. Hay muchas viviendas vacías en Cantabria. O sea, que es un desorden absoluto de todos. No hay un rigor político, no hay una dirección clara. La industria está totalmente abandonada. Cuando Cantabria, además, la industria ha tenido muchísimo peso en el Producto Interior Bruto de esta región y además una empresa, bueno, pues de calidad y que ha dado mucho trabajo y ahora mismo está totalmente abandonada, dejada. El gobierno no tiene ningún interés en cuidar la industria, por ejemplo. Es un poco desastre todo. La población ha ido en decrecimiento en los últimos 10 años. Se ha perdido 10.000 habitantes. También es un tema importante, la despoblación, las zonas rurales, el tema del impacto, porque esto lo hemos hablado también con otras regiones, el tema de las energías eólicas y del impacto medioambiental que está llevando en algunas aldeas y pueblos. ¿Cómo lo están gestionando desde la comunidad autónoma por parte del gobierno? Porque esto es un tema preocupante, ¿no? Están muy bien las energías renovables porque hace falta llegar a esa transición ecológica, pero también es importante que esas energías que se vayan, pues sea solar o sea eólica, no tengan un impacto medioambiental que afecte a la flora y a la fauna, sobre todo a la fauna y en este caso a las aves de la región, ¿no, Mónica? Sí, pues es lo que te comentaba, que es súper necesario, prioritario, aprobar ese plan de reordenación del territorio y es algo que no quieren hacer. ¿Por qué? Pues no lo entendemos muy bien, porque es que facilitaría mucho cómo hacer ese tipo o desarrollar ese tipo de energías y que además es que no es normal que se pongan en las lindes de Cantabria, ¿no? En otras comunidades y nosotros nos estemos beneficiando también de ellas y porque además, bueno, tenemos que ser totalmente conscientes de que esas energías tienen que ser hacia el camino hacia ahí, si no queremos que nuestro planeta desaparezca, o sea, porque los recursos no son infinitos, ya lo estamos viendo y ya estamos asumiendo. Pero Mónica, yo creo que el planeta no va a desaparecer, lo que vamos a desaparecer somos nosotros por ese tipo de acciones. El planeta va a seguir girando, con vida o sin ella, eso también es verdad, pero también es verdad, sí. tenemos que, yo creo que no es sostenible este sistema actual el sistema actual económico, que es todo, que no es sostenible ecológicamente. Bueno, viendo el tema, hemos hablado del tema medioambiental. ¿Cómo es el tema de la movilidad? Porque hemos hablado de la despoblación. ¿Cómo es el tema de los autobuses? ¿Cómo es el tema de los trenes? No sé si llega el AVE allá a Santander. Ay, el AVE. El AVE es otro reclamo que nos ha estado vendiendo el señor Revilla. No sé cuánto tiempo lleva con el dichoso AVE y, bueno, lógicamente Cantabria tiene que estar bien conectada con un tren de altas prestaciones y estar conectado bien con Europa, con el resto de España y demás. Bien, pero aquí el problema real, y siendo realistas, que lo que le hace falta a los cántabros y las cántabras es una red de cercanías y una conexión de toda la región que deja muchísimo que desear. O sea, aquí los trenes, bueno, hace poco salió un escándalo también, no sé si imagino que sí, que os haríais eco por ahí de que había unos trenes que se iban a mandar a Cantabria y resulta que se dieron cuenta que no cabían por ciertos túneles. Entonces, sí. Que salió quejando, eso fue también con Asturias, ¿no? Fue un tema con Asturias y Cantabria. Sí. Pues aquí la red de cercanías es horrorosa. O sea, las personas que tienen que ir a trabajar o que quieren ir a trabajar en transporte público lo tienen complicadísimo porque no saben si van a llegar
o no, cuánto a tiempo, se estropean con mucha facilidad, hay mucha falta de mantenimiento, no hay accesibilidad, hay muchas partes de la región que si tú no tienes coche no te puedes mover de otra manera porque no llega el transporte público. Bueno, es un tema que también está bastante descuidado, que es que el AVE no nos va a traer la solución. Si cuánta gente va a poder disponer de montarse en el AVE si llega a Cantabria, que tampoco sería posible, sería solo un tramo por nuestra geografía, nuestras características, o sea que no sería posible tampoco, pero bueno, que está bien, un tren que nos tenga conectados con el resto de la península, pero lo importante, lo que le importa a la gente en el día a día es cómo poder llegar al trabajo, cómo poder llegar al médico, cómo poder llegar a la escuela, y la verdad es que es bastante desastroso todo, hay bastante dejadez en el tema. Bueno, hace también una semana se vio un vídeo que fue polémico, donde el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, estaba en un hospital cantando, ¿no? Sin mascarilla. Uf, Y hubo una madre polémica mía. con ese tema. Mónica, no sé qué opinión tienes al respecto, a esas imágenes. Bueno, pues a mí me parece una falta de respeto hacia la persona que le estaba cantando. Y yo creo que es que no, las imágenes valen por sí solas, ¿no? ¿Qué derecho tiene este señor a ponerse allí a cantar a esta persona? Que yo, sinceramente, no creo que estuviera muy contento de que estuviera este señor dándole voces allí. Y luego encima sin mascarilla, ¿no? Me parece Sí, una es falta de respeto obligatoria. absoluta. Es obligatoria en los Claro, hospitales y en las farmacias. Es verdad que se ha retirado recientemente en el transporte público, pero sigue siendo obligatoria sí. en hospitales y también en farmacias. Viendo también en la evolución de, bueno, ¿has notado un descontento ciudadano después de todo lo que me has contado y crees que hay posibilidad de que se dé ese cambio, Mónica? Viendo, porque claro, me has contado tantas historias que yo espero que la ciudadanía también, pues, si has notado ese resquemor, ese enfado. Ese desencanto con el Sí, partido regionalista, sí, sí lo hay. Sí lo hay. La gente se va dando cuenta de eso, del personaje, porque la realidad de Cantabria es otra. La realidad de Cantabria es que tenemos un gobierno que no se preocupa mucho por sus ciudadanos. Es verdad, mira, te voy a poner un ejemplo. Tenemos aquí, yo vivo en Torrelavega, y aquí hay un edificio que hace 4 años, sí, el ICAS, el Instituto Cántabro de Servicios Sociales, compró uno de los locales de este edificio, que eran viviendas no de protección oficial, sino viviendas sociales. Personas mayores que han ido pagando poco a poco sus viviendas. Compra el ICAS este local para hacer un centro de encuentro de familias. Hace unas obras y mientras está haciendo las obras los vecinos empiezan a ver cómo sus viviendas se están deteriorando. Enseguida dan la voz de alarma, avisan pues a la gente que está haciendo la obra, se ponen en contacto con el ayuntamiento, hay mucha vibración, se están cayendo azulejos de las casas, se están abriendo grietas y ellos continúan con la obra. Bueno, 4 años después hay una vecina, la vecina del primero, que está viviendo con 78 puntales en su casa. madre Porque el mía. edificio tiene un gran riesgo. O sea, las viviendas, yo que he estado con estos... Pero eso, ¿cómo puede ser habitable? O sea, no entiendo que una persona pueda vivir así, Bueno, Mónica. lo peor no es eso. O sea, hay una sentencia, una de las vecinas denunció y hay una sentencia que le da la razón que dice que el deterioro que hay en las viviendas es a causa de las obras que ha hecho el gobierno de Cantabria en ese local. Y esta señora que vive con esos puntales denuncia también la situación y pierde el juicio. Y Y el no gobierno hay, de Cantabria, y no hay ningún plan de reposición. hasta el día de hoy no se quiere hacer responsable. Dice que, bueno, han dicho,
auténticas barbaridades, que si era falta de mantenimiento de las viviendas por parte de los vecinos, que se había habido, bueno, o sea, mil excusas, cuando la realidad es que hay 8 viviendas, 8 familias, que no olvidemos que son viviendas sociales, que han tenido con mucho esfuerzo que pagar sus viviendas, gente mayor. El ascensor que tenían, por ejemplo, se descolgó un día con una vecina dentro y está inutilizado hace ya un año, creo. ¿Y esto por qué no Bueno, sale pues en la los gente... medios, Mónica? ¿Esto? Sí ha salido y nosotros Sí. nosotros hemos denunciado en nuestras redes sociales, claro, hasta donde podemos llegar. Hemos Claro. pedido responsabilidad al gobierno de Cantabria y demás. Y bueno, nuestro secretario de Movimientos Sociales, Alex Zapico, sí que ha estado con los vecinos y se han movido. Vamos, nosotros hemos hecho todo lo que podíamos de denuncia, lo que está en nuestras manos. Lógicamente, si estuviéramos dentro del Parlamento, del Ayuntamiento, la cosa hubiera ido dirigida a otro lado. Hasta ahora la verdad es que ha sido un maltrato, y lo voy a decir así, de la Administración hacia estos vecinos. Y una falta de respeto absoluta. Es que son personas, Mónica, es que no estamos hablando aquí no estamos hablando ni de partidos, estamos hablando de personas que están en una situación bastante dura, porque ese miedo, imagínense ustedes ese miedo de que se te pueda caer el techo encima, que lo tengas todos los días. Eso te puede generar un trauma, es que es una cuestión también psicológica, no solamente física. Efectivamente. No solamente que físicamente tengas el miedo de que se te caiga, sino que es que psicológicamente se está generando ahí un trauma y es una afección psicológica importante. Y el gobierno, Efectivamente. y el gobierno de Cantabria, pues hay que decirle pues que a Revilla que más vaya a solucionar estos problemas y menos vaya a Madrid al hormiguero. Es que hay que decir las cosas claras, porque lo que no se puede es... y claro, como dice Emilio, lo psicológico es físico también, porque puede también afectarte físicamente. Yo lo que no entiendo es que este tipo de realidades no se vea, porque a lo mejor, como tú dices, Mónica, se ha tratado en algún medio. No sé si hay medios públicos, televisión pública y radio pública, y se ha tratado el tema. Sí, han salido en medios nacionales, ¿eh? Hace igual 2-3 semanas sí que ha salido en medios nacionales porque, bueno, tienen una de las vecinas, la hija de una de las vecinas está moviéndose muchísimo y ha salido en medios nacionales. Sí, yo creo que en prácticamente todas las cadenas. Y ni aún así, todavía tienen una respuesta del gobierno de Cantabria, una ayuda, por lo menos asumir la responsabilidad. Es que han hecho una obra, has fastidiado un edificio, pues asume la responsabilidad, que es que no es que la gente no esté cuidando sus viviendas, es que has hecho algo en ese local que ha dañado la estructura y tú tienes que hacerte responsable porque eres el que ha ejecutado la obra de que esas viviendas vuelvan a estar como antes. Y claro, estamos hablando de muchísimo dinero, que los vecinos y las vecinas no se van a poder responsabilizar de ello, porque son familias humildes. O sea, y porque son gente mayor y porque ya pagaron sus pisos. Ya ha venido alguien y se lo ha roto, perdóneme. Y ha sido el gobierno de Cantabria, ha sido la administración pública. Pues me contarás qué tipo de dirigentes tenemos. Aparte de esas viviendas que en esa situación, no sé si el gobierno de Cantabria, ¿cuánto lleva sin construir vivienda pública, que es competencia autonómica? Mónica, si tienes ese dato. Ahora sí que se van a construir, sí que se están construyendo, no lo tengo aquí a mano, no sabría decirte cuánta vivienda pública ahora mismo. Sí que la ha habido. Lo que sí hay también son muchísimas viviendas vacías en Cantabria. Muchísimas que pertenecen a la SADE. Porque claro, el presidente del gobierno dijo, Pedro Sánchez, que son 50.000, pero es que 50.000 no da para la demanda que hay en ese sentido. Hay vivienda, o sea, ¿crees que eso se puede, con la nueva ley de vivienda, solventar ese déficit de acceso a la vivienda, en este caso social? Sí, desde luego que sí. Todas esas viviendas de la SADE tienen que estar a disposición de la administración pública y gestionarlas en alquileres sociales que den
pues ese derecho a tanta gente que lo está necesitando. Es que, o sea, los jóvenes no se pueden emancipar. Lo de comprar ya ni te cuento, por cómo están las hipotecas y demás. Es que, a ver, la vivienda es un derecho constitucional. O sea, y nos lo saltamos a la torera una y otra vez, no solo este, sino muchos, la mayoría de los derechos que vienen en la Constitución. Yo, vamos, creo que está más que claro que aquí, si se rescataron bancos, ¿por qué no se rescatan a las personas? O sea, no se entiende, ¿no? No se entiende por qué se actúa de esa manera. Hay viviendas cerradas que pertenecen a bancos y a grandes tenedores que no les dan salida porque el alquiler que piden muchas veces es inasumible por la gente humilde y trabajadora de esta comunidad y las tienen allí sin darle ningún tipo de uso. Pues mire, señor, no. O sea, no puede ser así, no puede ser, la vivienda no puede ser un bien especulativo, no puede serlo. Y la Y una, administración tiene que garantizar que tú tienes acceso a una vivienda. y una última pregunta ahora para pasar ya al chat. Quiero también, bueno, el tema de, aparte hemos hablado de vivienda, me gustaría conocer un poco cómo es el tema, has hablado de la juventud, cómo se está llevando el tema de la juventud en Cantabria, porque me has dicho que tiene problemas para acceder a la vivienda, pero también el tema empleo como está y me has dicho que también ha habido una destrucción, en este caso de la industria, que posiblemente se ha derivado al sector servicios, con todo el respeto al sector servicios, es un sector mucho más Sí, precario y mucho más, vamos a decir, inestable, eh, sí. porque va por temporadas y cómo va también todo eso. Es que es complicada la situación también allá, ¿no? Es En muy, ese sentido. sí, efectivamente es muy complicada. Sí, aquí nuestros jóvenes se forman, pero luego a la hora de buscar empleo se tienen que ir a otras comunidades, porque es verdad que el modelo económico va encaminado a ese turismo que es inestable, porque lo es estacional y además el empleo que se produce es precario la mayoría de las veces y no te garantiza que tienes ingresos todo el año, está claro. Y luego el tejido industrial en esta comunidad, Torrelavega, por ejemplo, la comarca del Besaya, era en los años 80 un referente importantísimo de industria, la llamaban Las Vegas de Europa. Había, o sea, se gestionaba, había muchísimo dinero que se producía gracias a la industria, al tejido industrial y la industria en Torrelavega está prácticamente desaparecida. Nos queda una grande y ya veremos qué pasa con ella. Y la comarca de Campo, Reynosa, todos los valles por allí, las tres industrias potentes que hay o que generaban mucho empleo, que eran referentes de un desarrollo económico industrial muy importante, están las tres en una situación bastante grave. Mira, Sidenor, por ejemplo, esta semana hemos tenido reunión con ellos y la semana que viene les van a recibir nuestros compañeros en el Congreso de los Diputados porque están en una situación crítica y no solo ellos, sino el resto, las otras dos empresas, Fortgreen Castings y Siemens Gamesa, con un futuro muy incierto, con una preocupación en toda la comarca. Pues eso, ya ha habido mucha pérdida de población y que se han tenido que ir a trabajar a Palencia, a la fábrica de Gullón, por ejemplo. Pero Es muchísima que gente se ha tenido que ir. repetimos, 10.000 habitantes ha perdido en la última década Cantabria. Este dato hay que decirlo, el despoblamiento no solamente es en el interior, sino en este caso también en el litoral cántabro, en este caso también en el mar Cántabro. Vamos a pasar ahora con Pili, que nos va a decir las preguntas ahora ya del chat. Muy bien. El chat. Bueno, aquí tenemos a Pili Viajes de Cuaderno de Maestra que nos va a hacer las siguientes preguntas del chat. Buenas, te dejo ya con ella. Buenas noches, Pili. Hola, buenas noches. Hola. Mónica, Hola, te Pili. felicitar por la gran entrevista que estás haciendo, por cómo te involucras con tu tierra, porque es tu tierra y ahora Cantabria. Sí, sí, lo es, lo es.
es en el corazón y bueno, por haber llegado hasta donde estás, que no es fácil. Bueno, encantada de conocerte. Mira, al principio ha costado que fueran haciendo preguntas. Gracias, Orlando, por haber empezado tú y por colaborar tanto. Y lo mismo Encar, que siempre. Ha habido muchos comentarios de ánimo, llamándote todo cosas bonitas, animándote y deseando el éxito. También ha habido comentarios sobre Revilla, que hace políticas de derechas, que explota Cantabria con la burbuja inmobiliaria, que siempre está en la tele y que está más en la tele que en su comunidad, en fin. Han sido más bien comentarios. Bien, paso a las preguntas. ¿Consideras necesario? A ver, esta pregunta además yo... Lo siento, tengo que hacer de profe y la tengo que explicar. Si no, no me siento a gusto. ¿Considera necesario mejorar las comunicaciones en carreteras hacia el interior, hacia Burgos, Palencia, ya que la A8 la mantiene bien comunicada con el resto del Cantábrico? Hacia el interior, hacia Burgos, Palencia. Cantabria, entiendo, sino el interior del país, el interior de España. Hombre, yo creo que todavía hay muchas zonas que sí que necesitan una mejora en las carreteras. Yo pienso que sí, todavía distamos mucho de la inversión que se hace en comunicaciones en otros países. Es verdad que bueno, Cantabria por carretera no lo tenemos mal, pero a veces pues el clima simplemente nos puede perjudicar y nos puede dejar incomunicados en ciertas ocasiones. O sea que mejorar yo creo que siempre sería bueno. Yo creo que sí, que sería bueno. Hay muchos comentarios y alguna pregunta sobre las carreteras. Y claro, es que Cantabria es una comunidad muy especial porque tiene la parte de montaña y la parte de costa. Y yo me acuerdo cuando fui precisamente a enseñarla con un grupo de alumnos, comentaban que tradicionalmente era muy diferente el cántabro de la montaña al cántabro de la costa. Y era porque tradicionalmente tampoco había mucha comunicación, eran dos mundos aparte a pesar de estar tan cerquitas. Entonces me imagino que en el ánimo de nuestros espectadores está esto porque han hecho muchas preguntas con referentes a la comunicación. Orlando nos pregunta si considera necesario regular la subida a picos de Europa en verano, porque se masifica el teleférico, se bloquea la carretera y además es el daño medioambiental que se origina. Es el problema del turismo masivo que se produce en épocas vocacionales. O sea, yo creo que sí sería necesario regularlo de alguna manera, de verdad, porque, o sea, Cantabria se la puede visitar en cualquier época del año, que todo el mundo se concentre los mismos días, en las mismas épocas y tal, es verdad, y se produce daño medioambiental y es cierto. O sea, uno de los proyectos que tiene, por ejemplo, el PRC, el Partido Regionalista, es construir un aparcamiento allí donde está el teleférico. O sea, por favor, qué aberración, ¿no? Entonces, para dar cabida a todos esos coches que quieren subir hasta allí, a subir al teleférico y demás, pues claro que hay que regularlo. Sí, a nosotros nos encanta que venga la gente a visitar Cantabria, sí, Cantabria es maravillosa, pero tiene que haber algún tipo de regulación porque es que no la estamos cargando de verdad, ¿eh? Sí. Y luego, esto lo hago yo por mi cuenta, pero has estado hablando del plan de reordenación del territorio. Faltan 3 preguntas, pero ya que estamos hablando de la carretera, de la comunicación, del turismo, ¿cómo podría ayudar el plan de reordenación del territorio? ¿Qué proponéis vosotros allí? Que se apruebe. Nosotros hicimos propuestas con muchas asociaciones de aquí, o sea, se hicieron propuestas de cómo podría reordenarse el territorio
con la gente que sabe, o sea, con las asociaciones, con los ecologistas, con ARCA, es que son personas que saben de lo que están hablando y nuestras propuestas siempre van acompañadas de estas personas, de estas asociaciones, o sea, las hacemos con cabeza y con el conocimiento que nos aporta la gente que realmente sabe del tema. Entonces, allí están metidas en un cajón. Quiero decir que el día que se saque y lo quieran aprobar, pues se verá el gran trabajo que hay detrás de todas esas personas que de verdad les importa Cantabria y les importa cómo hay que hacer las cosas para que no haya una destrucción, ni una invasión, ni se hagan aberraciones que muchas veces se hacen con el medio ambiente. Bueno, ya ves que estás recibiendo muchos ánimos. Sí, es habitual en el programa, pero hoy es especial, ¿eh? La cantidad de apoyo que estás recibiendo. Mira, NCAR tiene alguna preocupación. Primero, por la ley de costas que se la han pasado por el forro, porque hay casas vacías en los pueblos que personas viven allí, y también señala que la flota pesquera también es importante. No es una pregunta concreta, pero es una preocupación que se expresa. Tú que podrías aquí ampliar en nuestro conocimiento. Mira, en el mundo rural nosotros hemos desarrollado una ley que se la hemos presentado además a Presidencia, una ley de desarrollo rural y igualdad de oportunidades. Y se la hemos presentado ya a Presidencia para que la tenga en cuenta y la vaya pensando para cuando nosotros estemos en el Parlamento poderla llevar a cabo. Nosotros entendemos que independientemente de que vivas en una ciudad, en un municipio con más densidad de población o en el mundo rural, tienes que tener la misma oportunidad al acceso que viviendo en nuestros grandes núcleos, ¿no? Y bueno, hemos desarrollado esa ley que pensamos que va a ser muy interesante y que podía facilitar que la gente efectivamente pueda vivir en los pueblos porque tiene acceso a todos esos derechos y a todos esos servicios públicos que muchas veces viviendo en un pueblo no tienes acceso a ello. La ley de costas, pues otra cosa igual. Y el tema marítimo, mira, precisamente es una cosa en la que nosotros estamos trabajando. Bueno, el accidente que ha habido con el buque que se ha hundido. Es tremendo, los pobres pescadores. Mira, nos pregunta, perdona Pili, nos preguntan, sí. ¿Qué tal la Allende del Agua? ¿Qué tal va la Allende del Agua? ¿Qué es eso? ¿Allende del Agua? Pues no sé a qué se refiere, la verdad. Lola, si puedes especificarlo un poco, lo leeremos. Y nos preguntan si van a pactar con Yolanda Díaz. Vaya pregunta más tonta, por favor. Yolanda Díaz no se presenta. A ver, aquí están diciendo en el canal que por supuesto que se portan bien porque son claro. Nos queda pero no, es que Mónica se ríe, pues es verdad. Nos queda una pregunta y luego te hago yo otra. Y luego, Dani, José Daniel. Bueno, no, te toca a ti preguntar. Vamos ahora al Sanedrín. No, me queda otra pregunta. Ah, te queda otra pregunta del chat. ¿Cuál? Sí. ¿Qué opinión tienen al respecto de los propietarios de 2 viviendas y doblan la población de los municipios, aumentándolo claro, hay propietarios que tienen 2 viviendas, con lo cual aumentan la población de los municipios, los gastos de los mismos y se podría regular. Es que no entiendo muy bien la pregunta. O sea, los propietarios de las viviendas, pero... El mismo problema es que ayer estuvimos hablando con la localidad de Vilassar de Mar, que había mucha gente que tenía una casa en Barcelona y otra en Vilassar. Yo entiendo que aquí lo que quieren decir es que hay familias que tienen 2 viviendas. Pues una en el campo o en la playa, en la costa y otra en otra localidad, ¿no? Entonces, claro, probablemente esto haya que haya más casas vacías, que aumente el precio, aumenta los gastos municipales y creo
que me corrija el que ha hecho la pregunta, pero creo entender que es esta la pregunta, ¿eh? Nosotros, el dato que tenemos es que de cada 10 viviendas en Cantabria, 3 son de personas, los propietarios son personas que no viven en Cantabria, que suelen ser o vascos o madrileños. Que me refiero a qué se refiere a eso. Sí. Esto me la aclaran, Pili, los propietarios de segunda vivienda, sí. O sea, claro, efectivamente. Efectivamente. De fuera de la comunidad. Vale. Claro. Segunda. Vale, gracias. Eso es. Entre todos lo Eso es. Y vamos por pues sí, bueno. Sí. El dato es ese. De cada 10 viviendas, 3 son de gente que no vive en esta comunidad. Por lo que conlleva, pues eso, que sean viviendas que están cerradas, si no la mayor parte del tiempo, pues sí, parte del tiempo. O no, o depende. Bueno. Los vascos lo tienen fácil, que pueden venir los fines de semana y bueno. Pero... A ver, y ahora, perdona, educación. Solo vamos al Sanedrín, tengo que poner la cabecera, Pili. Perdona. Tengo que poner la cabecera del Sanedrín, Pili. Sanedrín, para que tú preguntes. Vale. Ahora, Pili. Gracias. A ver, a mí me llama la atención en que tradicionalmente Cantabria era una comunidad que sacaba muy buenos resultados en las pruebas PISA, de esto hace muchos años. Pero ahora he estado revisando los datos, que además hay una página web del país que la comento para que todo el mundo lo sepa, porque en este caso es el que la tiene, que es el mapa de España por municipios de la inversión en educación. A mí me ha llamado muchísimo la atención de que la mayor parte de Cantabria, toda la zona alrededor además de Santander, pues tenía como un 2%. Esto es bajísimo. Santander en concreto 2,12%. Entonces, somos conscientes de que la educación depende de la autonomía, pero es que los municipios también pueden hacer muchas cosas por la educación. Aquí mismo tenemos, ayer en Vilassar de Mar, y te lo digo porque estuvimos ayer, o sea, lo tengo fresco, pero tenían más de un 10% el municipio que ayudaba a la educación. Entonces, esto, tú estabas comentando que no se estaban ocupando mucho de los cántabros, estaban ocupándose más de dar fama para el turismo. ¿Cómo está la educación en Cantabria? Pregunta. ¿Cómo la ves? Pues a ver, la educación es, desde luego, que es bastante mejorable. Nosotras pensamos que parte del problema de la educación son los conciertos que se dan, ese dinero que se da a la enseñanza privada, ¿no? Y esos conciertos que se crean. Porque mientras haya plazas en la educación pública, que las hay, no entendemos que se estén fomentando pues ese tipo de centros educativos en los que se dan subvenciones. Ese es el problema, ¿no? Al final, ¿quién está repercutiendo? Pues en la educación pública, que se cierran aulas, se baja, se sube el ratio de los alumnos, mientras que además en la educación concertada los profesores no están en las mismas condiciones que los de la educación pública. Aquí hemos sido pioneros, por ejemplo, en poner en funcionamiento las aulas de 2 años, ¿no? Y se veía que la educación, bueno, pues sí que tenía cierto avance sobre otras comunidades. Se fue pionero y al final yo creo que hay en todos los municipios, si no en todos los colegios, hay aulas de 2 años y ya se van a poner en marcha las de 1 año. Ya se están poniendo en marcha. La educación ha perdido mucho y ha perdido porque ha perdido inversión y
y nosotras entendemos que priorizar la educación pública tiene que ser un objetivo claro del próximo gobierno que se forme en esta región y que la educación concertada hay que ponerla en el punto de mira para que las inversiones vayan directamente a la educación pública. Es un tema que pensamos que también puede traer mucha controversia, pero el acceso a la educación y a una educación de calidad tiene que venir por la inversión y por garantizar que los docentes estén en buenas condiciones de trabajo para que nuestros hijos e hijas puedan tener una buena atención en el colegio. Entonces, bueno, pues hay que invertir, hay que invertir. Tenemos una bicoca también, que es la formación profesional, que es un melón que tocaría abrir porque también se está haciendo negocio de eso. Los ciclos formativos, aquí hay muchos que no tienen salida profesional y hay otros que por las características del territorio sí que podrían darse y sin embargo si los quieres hacer tienes que pagarlos. Pues bueno, es que hay que darle mucha vuelta a la educación también, ¿no? Hay que invertir y hay que darle vuelta. El modelo educativo, la gestión que se está haciendo desde Cantabria, no nos parece tampoco que sea muy acertada ni muy buena, sinceramente. Gracias, Mónica. A Esto es ti. por mi parte. Pues tenemos también una preocupación, ya sé que estamos en el Sanedrín, que es sobre el cangrejo cántabro del litoral. Es una especie protegida, ¿no, Mónica? Pues es que nos tenemos que meter en tantas cosas. Es que ya no solo el cangrejo, es que tenemos muchas cosas que cuidar, que no las estamos cuidando. Mira, tenemos el Instituto Oceanográfico, que esto no es, o sea, no es competencia autonómica, es competencia estatal. Pero yo he tenido oportunidad de ir a estas instalaciones donde se hacían unos trabajos de investigación impresionantes y están totalmente abandonados. O sea, y ahí sí que he hecho la culpa al gobierno estatal, ¿eh? De que, vamos a ver, ¿por qué se dejan esas cosas de que se deterioren de esta manera? Y si veis de verdad que están, o sea, las instalaciones están en un estado deteriorado total, parecen naves abandonadas, o sea, y a mí me da muchísima pena porque se estaban haciendo buenas investigaciones, estaban saliendo, pues eso, es que hay que invertir en ciencia, en investigación y en cuidados y en biodiversidad y no parece que vaya por ahí la inversión para nada. Entonces, es que no solo es el cangrejo, es que son muchas especies que están. Vas por las carreteras muchas veces y ves muchas aves atropelladas. A veces hay que llamar al 112 porque te encuentras que han bajado pues cervatillos a pie de carretera y que los pillas sin darte cuenta y bueno, y no voy a nombrar otras especies porque me meto en un lío y me van a poner verde. Ya sabéis, os podéis imaginar de qué especie protegida estoy hablando, al quien de vez en cuando dan la orden de hacer batidas y quitarle del medio. Pobrecito. Au. Pues Au. no sé, esto, nos ha llegado una última pregunta. ¿Cómo piensan convencer a los a los cántabros que Revilla y sus políticas de derecha los ha abandonado? ¿Cómo se puede convencer? Claro, a ver, ¿qué podemos hacer? Bueno, es que yo solo creo que hay que hacer un repaso a estos últimos 4 años. Y los datos están ahí. Si nos ponemos a mirar los datos, va a quedar muy claro cuáles son las políticas que ha hecho el señor Revilla. Si alguien me las cuenta. Exacto, que como dice Julián Macías, relato mata relato. No, dato mata relato. Eso está ahí. Exacto. Mira, el martes, día 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid, a Pablo
Orueta de Unidas El Escorial a esta hora, a las 10 de la noche. Así que ruta descansará hasta el martes, día 2 de mayo. El miércoles tenemos a María de la O Fernández de Podemos Marea Dávila. Después vamos a tener el jueves 2 entrevistas, Iñaki Saldaña de Podemos Besain y a Guillermo Ubierto de Izquierda Unida Podemos en la Miranda que queremos. Y por último, ya para terminar, bueno, no para terminar la semana que viene, pero sí el viernes, ya para terminar, el 5, en este caso, de mayo, Aurora Antolines de Podemos Villalba. Y bueno, y el domingo tenemos otras dos, que sería Andrés Gonzalo Serrano, y también vamos a tener a una ya conocida en Círculo TV, Marisa Gadea. Andrés de la coalición Podemos Izquierda Unida Aranda del Duero y Marisa Gadea de la alternativa vecinal Sopela. Y vamos a tener que dejar gente fuera porque eso. ¿Has visto la agenda que tenemos, Mónica? Pues, ya os veo. Estáis haciendo un trabajazo, vamos. Sí. Bueno, después de nuestra entrevista en Cataluña me llamaron 2 personas para pedir si todavía les podíamos hacer sitio. Yo diciendo, pero si es que ya no nos caben porque estamos el 28M ya está aquí. Ya está aquí. Sí. O sea, soy una privilegiada, entonces muchísimas gracias por contar conmigo. Mónica, nos han chivado que has estado en lo de la primavera de Zaragoza. ¿Cómo fue? Eso fue... Ay, fue muy bien. Lo que pasa, imaginaros, allí yo con las ministras hablando con tantísima gente, fue un chute de energía. Es que yo estoy muy orgullosa de militar en Podemos y estoy muy orgullosa de los compañeros y compañeras que tengo. O sea, y para mí es un orgullo, bueno, que contaran conmigo encima en intervenir en el meeting principal, pues imagínate, mis nervios, ¿dónde estaban? Pues pero a mí... Que Podemos tiene mucha fuerza porque hubo sí, mucha gente, unas charlas súper interesantes. Es que es de verdad, o sea, yo no me cansaré de decirlo, que es que la gente de Podemos es de otra pasta, es que somos únicos, de verdad. Bueno, yo lo siento para tirar para mí, pero yo vi la intervención, por ejemplo, de Noemí, de la candidata de aquí de Canarias, y es que fue tremendo. Fue tremendo. Sí. Dijo, una de las frases que yo me quedo es, en Podemos somos de lo que nos dicen que es imposible hacer lo posible. Y eso yo creo que resume todo de lo que se está haciendo en Podemos, que es que todo, por ejemplo, esta semana que se ha aprobado la ley de vivienda, que nos han dicho que no se puede, que incluso el PSOE no quería, el tal, y lo hemos conseguido con cabezonería, lo hemos conseguido y vamos a conseguir grandes cosas, y entre más fuerza tenga Podemos, más garantía de transformación y más acelerado todavía, porque entre más representación tengamos, mucho más. Pues muchas gracias, Mónica. Vamos, antes de despedirte, siempre hacemos un minuto de oro para que nos vendas un poco tu candidatura y además lo puedas usar para tus redes y tal. Así que véndenos un poquito tu candidatura, Mónica. Adelante. Bueno, yo tengo un reto súper importante, tengo una responsabilidad enorme, pero quiero hablar desde el corazón, de verdad. Somos las fuerzas políticas que estamos para hacer leyes que van a transformar la vida de las personas, porque somos gente de la calle, somos gente que somos conscientes de la problemática de nuestros vecinos y vecinas, estamos en las luchas sociales, somos solidarios, somos valientes, somos fuertes, tenemos esa fuerza, no estamos en política para lucrarnos ni para buscar trabajo, que no. Estamos para cambiar la sociedad y hacer, como decías, lo imposible en posible. No tenemos miedo, vamos a decir las cosas que hagan falta, vamos a pelearnos con quien haga falta para que Cantabria de verdad sea un sitio que tenga futuro, que le dejemos a nuestros hijos y hijas una tierra
que tiene un encanto especial y que no tengan que irse de aquí para poder desarrollar su vida. Y por supuesto que todo el que quiera venir a tener su proyecto de vida aquí tenga la oportunidad de hacerlo sin que sea un sufrimiento, sin que tengas que luchar por unos derechos, y que la igualdad sea lo que prime entre todos y todas, desde luego. Yo creo que ya. Está muy bien. Eso sí. Ha estado muy bien. Suerte, compañera, sí. Es que el verde, el azul y el morado, sí, señor. Mucha suerte. Muchas gracias. Es que Cantabria yo os invito a que vengáis. O sea, es una tierra maravillosa, de verdad. Bueno, Es una tierra maravillosa. Joseda, que tienes la voz quitada. No, porque yo me he peleado con Joseda, no me he peleado, pero llevamos una discusión 2 semanas, José Daniel. ¿Por qué? ¿Por qué? Dilo. Mira cómo se ríe, dilo. Discusión, ¿por qué? No se discute, se habla. Pero escúchame, Bueno, Mónica, una cosa. habla Mira, hablamos con cualquier candidato y todos nos dicen lo mismo. Vénganse aquí, que esto es muy bonito. Pero a Cantabria te he dicho yo que teníamos... A Cantabria que además tiene unas A playas. ver, España es muy bonita y hay sitios maravillosos. Mira, yo no conozco Canarias y estoy deseando ir porque sé que es una maravilla también, o sea, lo sé. Pero cada comunidad tiene su encanto. Y Cantabria es maravillosa, de verdad. Tienes playa, tienes montaña, tienes sitios, o sea, que es que verdaderas maravillas del mundo, de verdad. O sea, para perderte, para entretenerte, para disfrutar, para quedarte solo si quieres, para estar con amigos, para hacer lo que quieras. Puedes hacer de todo aquí y es una pena que estemos en esta situación, de verdad. Pues de verdad que sí. Bueno, pues nos vamos a despedir ya, Pili. Buenas noches, Mónica, y un abrazo. Un abrazo. Buenas noches. Un abrazo para vosotros. Muchísimas gracias. Buenas noches. Adiós. Adiós. Adiós.